achico así. Así. Ahí. Perfecto. Buenos días. En la misa de hoy damos gracias por la vida de Alita. Pedimos una intención particular por Sofía, por los difuntos Zulma de Weiner, Gabriel Díaz, Gabriel Gustavo Olmos, Ramón Martel, Tirsa Díaz, Mari Zambrano, Carmen Mujica, Ariel, Cristina, Leandro y Juan Pablo. Buenos días. Comenzamos el camino dominical de este tiempo de Cuaresma. Buenos días, otra vez reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dando inicio a este camino dominical de la Cuaresma, un itinerario que nos va a ayudar, esperemos, a poder comprender mejor el misterio de Jesús para hacerlo vida. Nos disponemos y que su paz esté con ustedes. El desierto puede ser visto como el lugar de encuentro con Dios, pero también como el lugar de tentación. Jesús lo vivió así. Nosotros también estamos llamados a esta doble experiencia. En el misterio de caminar en la fe, aprender a escuchar lo que Dios nos dice en medio de la permanente posibilidad de equivocarnos. La tentación no es pecado, pero sí está hablando muchas veces de que no estamos atentos, no dejamos que sea Jesús el que nos vaya mostrando el camino. A veces puede hablar de una especie de superficialidad, de costumbre religiosa en donde no tratamos de madurar, de crecer, porque evidentemente este Dios que pasa es el Dios que nos habla. Reconociendo de esta debilidad, pedimos perdón. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, Señor, Señor,
Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que nos animas y nos fortaleces para compartiendo tu victoria. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La liturgia de la palabra en este ciclo B está muy centrada en la figura de Jesús. Y el armado de este domingo tiene que ver con el Génesis, en un texto de un tiempo totalmente ahistórico, en la época de Noé. La clave es el Dios de misericordia que no castiga más al hombre, sino que justamente lo salva. Pedro, en la primera lectura, nos va a mostrar que aquello ahora se manifiesta en Jesús. Es la salvación definitiva, plena, total, para una comunidad nueva. En el medio del Salmo se vuelve una súplica donde se pide descubrir el camino de Dios para nosotros. Y el Evangelio, tentación de Jesús en la versión de Marcos, muy simple, donde muestra el hecho de la tentación orientado totalmente a un mensaje nuevo, la buena noticia del Evangelio, del Reino. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Palabra de Dios. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame,
es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca. En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, después de subir al cielo y de habérsele sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Lo hemos dicho más de una vez, con este domingo no abrimos el tiempo de Cuaresma, pero sí podemos llamar una especie de camino dominical de la Cuaresma, ¿no? Yo creo que tiene valor pastoral. El domingo es un día donde la comunidad está invitada a reunirse a celebrar, y por lo tanto los domingos tienen otra fuerza, y los textos, la celebración completa, está orientada a esto, a mostrarnos un camino, un itinerario donde podemos entender un poco más, para vivir un poco mejor esta propuesta de Jesús. Ya lo habíamos dicho la otra vez en el video, este ciclo B está muy marcado por la figura directamente de Cristo, así como el A es muy bautismal y el C gira mucho en torno a la misericordia, el B está orientándonos a una reflexión más profunda justamente de Jesús. Del tercer a quinto domingo se va a ver muy clarito esto, pero estos 2 domingos también tienen mucho de esto. Y este domingo, con la temática de la tentación o de las tentaciones de Jesús, podemos darle una vueltita más a esta realidad. Ya hemos hablado infinidad de veces de las tentaciones de Jesús.
no sé si a veces repetir mucho, pero no tiene que ver con pecado, no tiene que ver con una fachada, con una teatralización. No, el objetivo es mostrar una realidad muy profunda del corazón humano, que por lo tanto también lo vivió Jesús. La tentación es muy simple, es equivocar el camino. La tentación es descubrir que hay diferentes formas, aún diríamos positivamente, de responder a Dios, pero que no siempre es lo que Dios quiere. No es sinónimo de pecado, tentación, sino Jesús no tendría que hubiese sido tentado. Es mucho más sutil y es mucho más rico. Y lo primero que habría que pensar es esto: si hablamos de tentación es porque hay sobre todo una propuesta clara. Dios tiene pensado para nosotros un proyecto, una vida. Yo creo que habría que arrancar de este hecho positivo. Estoy un poco rearmando la homilía, porque uno la va pensando, ¿no? Misa tras misa. Fíjense que el Evangelio de hoy, sumamente corto, que simplemente describe el hecho de la tentación y habla del comienzo de la predicación de Jesús, que están conectados, habla de la buena noticia. Habla de la buena noticia. 2 veces aparece la expresión buena noticia. Y ya sabemos que hace referencia a aquello que dice Isaías, porque indica que Dios está interviniendo de una manera especial. Dios está actuando de un modo particularmente fuerte, creando algo nuevo. Y esto es importante. No me quedo en la tentación, me quedo en la llamada, me quedo en la convocatoria, me quedo en el proyecto. Entiendo que Dios está ofreciéndonos justamente eso que es plenitud para nosotros, vida para nosotros. Ahora, eso que anuncia Jesús, podemos decir, lo entendió de entrada y pareciera que no. O al menos las secuencias del Evangelio, en Marcos sabemos que todo es mucho más condensado, unido, sintetizado. ¿Qué muestra? La figura del Bautista, el bautismo de Jesús, el desierto, la misión. Por otros evangelios sabemos que Juan Bautista tuvo una fuerte presencia en Jesús. Y uno puede tranquilamente pensar en Jesús con cierta identificación con el Bautista. ¿Qué es entonces lo que acontece? Una experiencia fuerte, el bautismo. El bautismo, lo hemos dicho en su momento y todos los años, Jesús vive algo intenso. Vos sos mi hijo amado, muy querido, en vos tengo puesta mi predilección, mi complacencia. Jesús vive una experiencia del Espíritu. Se sabe, siente, toca que el Espíritu lo unge. Es decir, vive algo de tal intensidad que le significa mucho, sin dejar de hablar de la presencia del Bautista. Y entonces el desierto pasa a ser un lugar determinante, lugar de encuentro con Dios, lugar de prueba. En ese desierto se está jugando mucho. Y en ese juego entra la tensión. Porque en el fondo la tentación es una tensión. La tensión entre todo lo que Jesús fue escuchando antes y la experiencia que está haciendo del Padre y del Espíritu. Si vamos a los evangelios de Mateo y Lucas, que son más desarrollados, acuérdense que las tentaciones que Jesús vive, ninguna, ya lo he dicho 20 veces, es agresiva. Las tentaciones del demonio son cambiarle a Jesús el modelo de salvación, modificarle el modo de ser Mesías. Si quieren más simple, presentarle otras oportunidades muy seductoras para poder realizar su tarea. Muy sutil.
Muchos hubieran comprado, ¿Qué hace Jesús? Escucha al Padre. Por eso responde con la palabra. Esto es lo que se está jugando acá. Y de ese encuentro y de esa prueba sale el Cristo, claro, anuncia la buena noticia, que es la presencia del reino y que exige conversión y fe. Y esto es lo que se nos propone a nosotros. Tenemos que partir de la certeza de Jesús y del Evangelio. Tenemos que partir de lo que creemos. Creemos que justamente el Señor nos da una vida nueva y nos envía una tarea que es construir el reino. Y el reino, y ahí empieza el problema, viene en tensión. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es reino? ¿Qué es Dios? ¿Qué imagen de Dios? ¿Qué anuncio hay que hacer? ¿Qué valores presentar? Y muchas veces esto es lo que genera el gran problema. Estamos tentados de modificar cosas en ese proyecto de Dios que Dios no quiere. Y este va a ser el desafío. Por eso yo diría, la segunda gran cosa, lo primero es esta realidad del proyecto de Dios, de la buena nueva. Lo segundo es descubrir mi propia precariedad. Darme cuenta que yo puedo confundir lo que Dios quiere, que yo estoy expuesto constantemente por debilidad personal, por debilidad social, por debilidad cultural, por debilidad educativa, porque nos vendieron una mentira o nos dijeron lo que pensaron que era verdad. Y estamos siempre en esta tensión. Por eso, primera consecuencia fundamental es entender que la fe es dinámica, que la fe no es agarrar 4 verdades, que la fe no es repetir 3 gestos, que supone una constante y permanente búsqueda del Dios que tenemos, pero que tiene que crecer en nosotros. O lo que sería mejor dicho, que nosotros tenemos que crecer en la comprensión del verdadero Dios. Lo que pedimos en la oración recién, progresar en la comprensión del misterio de Cristo Jesús y vivirlo. Dicho más en sencillo, no podemos estar partidos. En mí hay una dimensión religiosa, pero también hay una social, familiar, afectiva, económica, laboral, que no tienen contacto. No existe eso, eso es mentira. Pues yo insisto mucho, ojo con la imagen de lo religioso, el hombre religioso. Entonces, es el 2% de la vida. No, es el hombre creyente que tiene que impregnar de evangelio y de reino todas las dimensiones humanas. Y esto también es otra tentación, la tentación de sacarlo a Dios de mi historia o limitarlo a ciertas formas. La tentación de la iglesia que se mete, lo hemos escuchado 20 veces, no se mete en política. La iglesia que no, la iglesia se mete en todo. ¿Pero desde dónde? Por eso la tentación, insisto, forma parte de la vida cristiana. Y yo diría hasta se vuelve una oportunidad maravillosa para crecer. Porque va a exigir hacer una opción en serio por Jesús. Porque nos va a obligar, y disculpen yo este verbo, yo sé que a veces no gusta, hay que recuperarlo. Hay cosas que si no me obligo, no maduro a aprender a pensar como Jesús, a sentir como Jesús. Él es el criterio de verdad para el que quiere creer en serio. Él le da sentido absolutamente a todo. Por eso este primer domingo se vuelve tan rico. Porque nos muestra que este Dios que tiene un plan para cada uno,
para esta humanidad, para este país, para esta iglesia. Me lo voy proponiendo y me exige que yo vaya discerniéndolo. Hace un año estábamos celebrando también un primer domingo y al poquitito tiempo nos cambiaron la historia. ¿Cuántas tentaciones que aparecieron en nuestras vidas? A muchos se les desfiguró el rostro de Dios, a muchos se les modificó el plan de Dios. ¿Cuántas tentaciones de pensar distinto? La propuesta es escuchar, que no es una actitud de evasión, ni es invitar a orar por orar, ni es una especie de salir de la historia, no. Es aprender a escuchar lo que Dios dice y hace. Por eso la respuesta final al hombre tentable, la tenemos el domingo que viene. El hombre transfigurado. Y esto se va a vivir en lo ordinario, en lo cotidiano. Quizás el Salmo, como muchas veces pasa, quizás todos los domingos, nos da una pista de actitud orante. Porque lo que rezábamos es esto, que escuchemos, que reconozcamos el camino de Dios. Una súplica muy usada en los salmos. Creo que Dios tiene ese camino, tengo que reconocerlo, tengo que descubrirlo. Muchas cosas se hacen. Uno se pregunta, ¿son todas de Dios? Pues la iglesia tiene que aprender, y cada uno tenemos que aprender a esto. Pesar las cosas, discernir las cosas, evaluar las cosas. Ver a qué apuntan, qué estilo de reino procuran, qué imagen de Dios transmiten, qué mirada del hombre como ser humano, como persona humana tenemos. ¿Qué pretendemos con lo que hacemos? Claro que la fe cristiana es más profunda de lo que pensamos. Algunos dirán más complicada también. No es complicada. Es muy simple. Lo que a veces cuesta es entenderla. Que Jesús nos descubra lo que es el camino de Dios. Que nos ayude a entrar en ese desierto en donde vamos a experimentar un montón de pruebas, un montón de limitaciones, un montón de problemas, un montón de conflictos, a veces dudas, pero que también escuchemos en serio. Que la palabra de Dios penetre en lo más profundo del corazón humano para que ilumine, para que llame, para que interpele.
Confiados, presentemos nuestras intenciones. A cada intención oramos: Señor, escucha nuestra plegaria. Para que la Iglesia supere la tentación de aislarse de la gente y presentar un mensaje fuera de la historia y de la vida de los hombres, oremos: Señor, escucha nuestra plegaria. Para que los gobernantes superen la tentación de dejar de escuchar el clamor de los pueblos y gobernar para ellos, oremos: Señor, escucha nuestra plegaria. Para que la Argentina supere la tentación de la indiferencia social, la violencia y el cansancio en el hacer el bien, oremos: Señor, escucha nuestra plegaria. Para que el mundo de la educación supere la tentación de la mediocridad, la improvisación y la injusticia, oremos: Señor, escucha nuestra plegaria. Para que nuestra comunidad supere la tentación de la división, la desatención pastoral y la superficialidad en la fe, oremos: Señor, escucha nuestra plegaria. Padre, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sepamos ofrecer nuestra debilidad, dejando que la acción del Espíritu nos fortalezca en la fe y en la misión. Os invito a todos a rezar juntos y ofrecer nuestras dudas, tentaciones, nuestra respuesta, nuestra fidelidad hecha con conversión y fe, y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Padre, te pedimos que nos dispongas para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del demonio nos enseñó a superar los ataques del mal, para que, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y santos cantamos. Oh
pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Me gusta insistir en la lógica de la fe cristiana, ¿no? Jesús enseña una plegaria en donde lo que indica que se pide que venga el reino. Que la lógica de este anuncio inicial es la buena noticia, el reino está cerca. Pero también junto a eso lo que se pide es hacer la voluntad de Dios. Es lo de conviértanse y crean. Ese reino se inaugura con Jesús, se prolonga con nosotros. La tentación es borrarnos, la tentación es diluirlo, la tentación es disminuirlo, la tentación es que lo haga otro, está lleno de tentaciones. Y la consigna es muy clara: hacer la voluntad del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad.
porque vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo fiel al Padre, que nos descubre el proyecto y que nos fortalece para ser fieles. Felices por escucharlo, felices por participar en su comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra La Eucaristía fortalece al discípulo de Jesús para que se mantenga fiel al Evangelio y a su misión de ser constructor del reino de Dios. Yo soy el camino.
Oremos. Padre, te pedimos que reconfortados con el pan del cielo, que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que celebramos misa todos los días, menos los lunes, a las 7 de la tarde. Los miércoles, terminada la misa, todas presenciales. Los miércoles además se transmite por Facebook y terminada la misa tenemos un rato de adoración a Jesús presente en la Eucaristía, compartiendo la palabra y silencio, ¿no? Fundamentalmente. Sí, después de la misa. Los viernes, antes de la misa, media hora antes, rezamos el Vía Crucis, sin movernos, sino donde cada uno está, y también se transmite por Facebook. Y lo último, calculamos que ya el fin de semana que viene se van a empezar a entregar las cajitas, las alcancías de la campaña solidaria de Cuaresma. Esta celebración nos fortaleció en los signos de la presencia de Jesús. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando uno se mete en el Evangelio, se da cuenta que los primeros momentos de la historia de Jesús, estas dos figuras extraordinarias de María y de José, vivieron cosas totalmente inestables, seguramente plagadas de situaciones tentables, por dónde responder. Y en esto también se vuelven maestros. Por eso que ellos dos también nos ayuden a este dinamismo de la fe, a esta posibilidad de equivocarnos y por lo tanto a necesitar siempre escuchar. Tanto María como José fueron oyentes permanentes del Dios que hablaba. Animados por ellos, celebrando esta presencia viva de Jesús, nos vamos en paz. María vivió su debilidad en la fortaleza de su fe y en la certeza del Espíritu.